Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión formativa sobre enfermedad renal crónica, muy enfocado, como vais a ver, a los médicos de atención primaria, un tema de gran interés para nosotros porque son muchos los pacientes que atendemos con esta patología. El título de la sesión que hoy vamos a abordar es Mecanismos de progresión de la enfermedad renal crónica y posibilidades de nefroprotección. Contamos con un ponente espectacular, de gran prestigio, nefrólogo, que es el doctor José Luis Gorriz, que es jefe de servicio de nefrología del Hospital Clínico de Valencia. Estaremos como moderadores, estaré yo, que soy Maite Marín, médico también de familia, como vosotros, y por otra parte con el doctor Fernando Tornero, que ya le conocéis, nefrólogo del Hospital del Sureste. Comentaros también, no quiero quitar mucho tiempo al ponente para su presentación, pero que disponéis en la parte inferior de la pantalla o a la derecha vais a ver un icono que pone preguntas y deciros que, bueno, que lo que interesa en este tipo de sesiones es que sean muy participativas y que, bueno, que hagáis todas las preguntas que veáis que, aunque os parezca que de alguna forma no tienen importancia, muchas veces con vuestras preguntas son interesantes para todos los demás. Y ya lo que he dicho, no quito más tiempo al doctor José Luis Gorriz y gracias por tu participación en esta sesión. Gracias, Maite, gracias, Fernando, y gracias a Sommane, gracias a AstraZeneca, a todos los que hacéis posibles esta forma de vernos en este terrible periodo que echamos en falta los abrazos, las manos y la cercanía. Y bueno, me habéis invitado para hablar de enfermedad renal crónica y como estamos en un momento absolutamente de luna de miel, se ve bien la presentación, ¿no? Sí. Estamos en un momento de luna de miel de la progresión renal. Voy a hablar de nefroprotección, pero fundamentalmente centrado en nefropatía diabética porque no han habido nunca tantas novedades, tantos cambios y tantos avances en la nefroprotección como en los últimos 4 o 5 años. Entonces, antes era fácil hablar de nefroprotección porque existían pocas herramientas, pocas alternativas y pocas evidencias, y hoy estamos un poco apabullados e intentaré resumirlo en unos veintitantos minutos y centrarme en cosas y cualquier cosa que tengamos una duda o que no haya tratado, pues lo podemos abordar en las preguntas. Bueno, pues obviamente este es el esquema de mi charla y eh, a modo de recordatorio, enfermedad renal diabética sobre todo, que es la principal causa de enfermedad renal terminal en el mundo, que prácticamente un 28-30% de los diabetes tienen disminución del filtrado. Uno de cada 4 pacientes tendrá albuminuria a los 10 años del diagnóstico y que a lo largo de toda la evolución el 40% presentarán nefropatía. O sea que esto, la diabetes, la enfermedad y la enfermedad renal crónica se asocian a un incremento en morbimortalidad y a costes sanitarios. ¿Y qué sabemos de la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal diabética? Lo resumo toda la introducción en una diapositiva para ir al grano en la tercera diapositiva. Es decir, existe una interrelación entre la enfermedad renal crónica y la mortalidad cardiovascular o enfermedad cardiovascular, que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mucha mayor posibilidad de fallecer por causa cardiovascular, que es el 50% de las causas que ha de iniciar diálisis, y que la mayoría de la población general son pacientes con bajo riesgo de progresión renal, que son los que ustedes, vosotros, veis en la consulta, sobre todo los médicos de primaria, y que tenemos que tener en cuenta esos aspectos, la albuminuria y el descenso de filtrado, que son lo que van a incidir en los factores de progresión tanto en nefropatía diabética como en nefropatía no diabética. Y que es importante que estos cambios en las fases iniciales, como en la albuminuria, son factores pronóstico de progresión renal. Eso concluyo diciendo que hay una necesidad de un abordaje precoz en la enfermedad renal crónica para prevenir tanto la progresión como la mortalidad cardiovascular. Entonces yo voy a lanzar una pregunta al público y no hace falta que respondan. Si la audiencia es médicos de primaria, ¿cuántos de ustedes han atendido, por ejemplo, esta mañana menos de 15 pacientes al día? Bueno, es un chiste, por supuesto, es un chiste porque el problema es que cuando a un paciente le detectamos enfermedad renal crónica, ya sea con la albuminuria o mediante la reducción del filtrado, a estos pacientes hay que dedicarles más tiempo, hay que remangarse y hay que ponerse a trabajar más en ellos y quizá redistribuir el poco tiempo que tengamos o que tienen o tenéis en la consulta para hacer más caso a estos pacientes porque son oportunidad de poder trabajar con ellos.
¿Y esto por qué es? Bueno, porque existe un link que la enfermedad renal crónica o descenso de filtrado o la albuminuria no va por sí, no va solo a su aire. Esto está interrelacionado. Un porcentaje importante de diabetes hemos visto tiene enfermedad renal crónica y viceversa, y todo eso está unido a través de la enfermedad cardiovascular, que es lo que mata a la mayoría, al 50% de estos pacientes. Y tal y como he comentado, existe esos son muchos estudios, pero este es uno más reciente que lo vuelve a confirmar, que si tenemos un paciente en la consulta con enfermedad renal crónica, es 6 veces más probable que el paciente tenga una mortalidad cardiovascular a que inicie diálisis. ¿Esto qué significa? Pues que en estos pacientes debemos de tratar la enfermedad cardiovascular y prevenirla, y debemos abordar también la enfermedad renal y prevenirla. Es decir, que va todo junto. No dices, yo voy a intentar reducir la progresión renal. No, no. Reducir esto y sobre todo la mortalidad. ¿Cómo hacemos esta valoración? Bueno, perdonad que es una cosa recordatoria, pues se hace como eso, las tablas de la ley. Se dividen en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso para los viejos, ¿no? Pues la gente joven que tiene que recordar esto, midiendo el filtrado glomerular, la capacidad depurativa de las nefronas, mediante la creatinina y filtrado glomerular estimado, y valorando la potencialidad de progresión con el cociente albúmina-creatinina. Y esto que parece una cosa de perogrullo, y bueno, el doctor Górrez ha venido aquí a Somane a hablarnos de estos, pues podría haberse quedado en casa. Bueno, ya veremos si esto es así o no es así. Con estos 2 datos de filtrado y albuminuria se establecen las tablas que conocen de CADIGO o de la Sociedad Española de Nefrología de riesgo de progresión renal, mortalidad y hospitalización. Entonces, ¿cuál es el abordaje que hay que hacer en esta situación? Pues bueno, el abordaje, esto es una cosa que publicamos hace poco en la Clinical Kidney Journal. Si llega el paciente muy tarde, si llega con menos de 30 de filtrado, que son los criterios de remisión, ahí se puede hacer poco. Y lo que proponemos es un abordaje precoz. Perfecto, abordaje precoz para evitar que esta progresión de la enfermedad renal crónica evite que el paciente llegue a diálisis. Muy bien, esto está muy bien. Vamos a ver cómo se come. Entonces, nos preguntamos, ¿estamos haciendo o utilizando herramientas para hacer esta detección precoz? Mire, esto es un estudio de Big Data que estamos trabajando, estamos con el primer paper porque es un estudio económico y este es el segundo en nuestro departamento, Hospital Clínico La Malvarrosa de Valencia, en el que hemos incluido los 26 o 28.000 pacientes diabéticos que tenemos en nuestro departamento. Y hemos preguntado, año 2015, ¿cuántos pacientes tienen una albúmina determinada? He hecho una determinación de albúmina creatinina. Pues mire, el 44%, y nosotros somos buenos, ¿eh? Entonces, pensamos que somos buenos. Estos médicos de primaria, endocrinos, todos. En nefro quizá todos tenemos porque va por protocolo, pero estos a nivel de primaria, endocrino, cardiología, etcétera. ¿Cuántos pacientes tienen un filtrado glomerular estimado? 70. ¿Cuántos tienen una glicada? 71. O sea que no estamos haciendo las cosas demasiado bien, no estamos detectando bien la albuminuria especialmente. Y decimos, bueno, es que a lo mejor se hacen cada 12, cada 13, 14 meses. Digo, bueno, pues vamos a hacerlo en 2 años. Pues en 2 años no sube más del 56%. Es decir, primer mensaje, señores, hay algo que trabajar y tenemos que incluir la albuminuria, cociente albúmina creatinina en una muestra de orina en el cribado de estos pacientes. Y esto hace que nosotros continuemos con nuestros criterios de remisión que conocen, que son a partir de 300 de albuminuria. ¿Por qué? En nuestro departamento, en este momento, pues salen unos 300 y pico pacientes con proteinuria de más de 300 miligramos gramo, pero si tuviéramos que recibir todos los de albuminuria leve, de pronto recibiríamos más de 2.500 pacientes de regalo, 2.800 pacientes de regalo. Por eso, estas fases iniciales debe tratarlas el médico de atención primaria. Y así evitaríamos un desborde, porque claro, las consultas de nefrología, pues en el Hospital del Sureste, en el Hospital Clínico de Valencia, tendremos 2 o 3 nefrólogos, no tenemos más diarios. Y ya las guías, he puesto las del diabetes, que es las ADA de hace nada, unos meses, 3 meses, insisten. Y esto lea como novedad, dice que hay que realizar como mínimo una vez cociente albúmina creatinina en los diabéticos, sobre todo de más de 5 años de evolución, y en todos los diabéticos tipo 1, y especialmente aquellos pacientes que tienen proteinuria más de 300, que son criterio de remisión a nefrología
o filtrados de 30 a 60 deben de realizarse al menos 2 veces. Obviamente siempre se deberá repetir cuando exista una condición, pues una hospitalización, un cambio de tratamiento que nos puede indicar que hay que actuar con cambios o modificaciones en las pautas terapéuticas y que nos puede servir la monitorización de albuminuria para indicarnos si estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces, en estos estadios 1 y 3, esto perdonad que esté en inglés porque esto me lo pidieron y estuve en Londres el mes antes de que empezáramos con COVID, porque explicamos un poco lo que hicimos en nuestro departamento y yo lo explicaba diciendo, bueno, pues en estas situaciones, estadios iniciales, 1 a 3, ¿qué hay que hacer? Control de los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, ejercicio físico, evitar la obesidad, estricto control de la presión arterial, maximizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina con dosis máxima de IECA-OARA2, de diuréticos asociados y optimizar el control glucémico con fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular y renal. ¿Y esto qué lo hace? Esto lo hace atención primaria. Es que estas son las actitudes para esa fase inicial, en colaboración, por supuesto, con los nefrólogos. Bueno, entonces, si vamos a nuestro estudio en el hospital clínico, o he preferido poner este CADIGO, que lo conocen todos, datos de CADIGO, observamos que la población general, que es la que va a atención primaria, pues tiene un muy bajo riesgo. Es una población de bajo riesgo, pero es que ese bajo riesgo tiene cierto riesgo de progresar. Si nos centramos solo en los pacientes de mucho riesgo renal, supone el 2-3%. Eso es lo que vemos los nefrólogos. Entonces, yo les recuerdo que ustedes, médicos de primaria, tienen mucho trabajo que hacer porque tenemos prácticamente el riesgo moderado o bajo, el 90% de los pacientes, casi más. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación con atención primaria? Pues, hacer el cribado a todos los pacientes, filtrado con albuminuria y albuminuria, así de sencillo. Remitir al paciente adecuadamente con los criterios de remisión que todos conocemos y los factores que hemos comentado, es decir, evitar iatrogenia fundamental y mantener esta comunicación. No vamos a hablar de la e-consulta que tenemos nosotros, el COVID nos ha hecho implantar ya de continuo, llevamos muchos años con esto, y la monitorización periódica, como hemos dicho, y con las guías de la ADA que comenta. Sí que les traigo un par de diapositivas aquí sobre un sistema que tenemos en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana pues tenemos un sistema que funciona bastante bien en primaria y en especializada. Y en primaria, los médicos de primaria tienen una aplicación que se llama Alumbra, que les sirve para hacer su benchmarking, para ver cómo están cada uno de ellos y que se comparen con el centro de salud, con el departamento y con la Comunidad Valenciana. Entonces aquí dice, vamos a ver, yo quiero ver la prevalencia de diabetes mellitus o las pacientes de alta frecuentación, pacientes que tienen control de diabetes con glicada menos de tanto. Entonces esto, sido cortesía de la doctora Isabel Gabaldón, pues ella tiene 130 pacientes diabéticos de 1.499, que ello supone una prevalencia del 8,6%, y aquí está, te compara con la del médico, con el centro, con la área de salud, con el departamento y con la Comunidad Valenciana. Esto es interesante y el grado de control. Pues esta persona que ha hecho este test, aquí que ha hecho este análisis, tiene un 41% de control y la Comunidad Valenciana estamos el 43% y el departamento está un poco peor. Bueno, pues estas herramientas yo creo que hay que implementarlas porque esto, primaria, cuando llega por la mañana, el día 1 del mes, voy a ver cómo está y esto sirve de estímulo porque si no medimos estamos perdidos. Bueno, los criterios de remisión en nefrología, que si cogen el móvil y lo escanean en ese QR que he puesto ahí, tienen el artículo y se lo mandan directamente desde el móvil a sus ordenadores. No los voy a hablar porque el doctor Tornero ya los ha explicado. Más de 300 de albuminuria, menos de 30 de filtrado. Esos son los criterios en general. Luego hay matices según edad que conocen perfectamente y les he explicado en otra webinar. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer para estos pacientes que no cumplen criterios? Es decir, paciente que tiene un filtrado de 49 o que tiene una albuminuria de 80-90, vamos a actuar sobre los factores de prevención, que son control glucémico. A ver, cualquier control de la glicada por encima de 6,5 aumenta las complicaciones microvasculares y las macrovasculares. Sí que es verdad que conseguir 6,5 es muy difícil sin hipoglucemias. También es verdad que con nuevos medicamentos que tenemos en la actualidad, con SGLT2 y especialmente agonistas receptor de GLP-1, reducen muchísimo la glicada y podemos conseguir estos objetivos. Objetivo de presión arterial, reducir la albuminuria al mínimo, reducir la hiperfiltración en base a fármacos que actúan sobre la hiperfiltración como los ISGLT2 o evitar la obesidad, reducir el tabaco porque el tabaco es vasoconstrictor
que actúa igualmente en el ovillo glomerular, y control de dislipemia como riesgo vascular. Y no nos olvidemos que la nefrotoxicidad es fundamental. Hay una serie de factores iniciadores, fármacos nefrotóxicos, etcétera, que estos son mecanismos para prevenir la enfermedad renal crónica, diabética y no diabética. Y yo soy médico de primaria en este momento, veo un paciente que tiene una albuminuria de 110, que no tiene un criterio para remitir al nefrólogo. ¿Y qué hago con ese paciente? Me gustaría que estuviera en 400 porque así lo remito al nefrólogo y se me ha acabado la tarea. Pues lo siento, tiene un paciente de 80, 90, 100, que ahí es donde usted puede actuar, fundamentalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues optimizar el control glucémico, la presión arterial con niveles de 140 a 90 y si tiene albuminuria 130 a 80, o si tiene un riesgo cardiovascular a 10 años el moderado alto 130 a 80, antidiabéticos que hayan demostrado beneficio renal y cardiovascular, especialmente SGLT2, que ahora veremos por qué, y o agonista receptor de GLP-1, evitar sobrepeso, la dieta hiposódica porque el exceso de sal disminuye el efecto de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, evitar tabaquismo y control de la dislipemia. Y si tengo un paciente con disminución de filtrado glomerular, pues bueno, hay unos criterios que lo dice la Sociedad Española de Nefrología, porque si ustedes piden una ecografía y en otros tiempos se negaban las ecografías, cosa que me parece patético, mire, esto lo dice una sociedad de nefrología y lo dicen las guías NICE, que están aquí, o sea que no hay duda, esas son las indicaciones porque un paciente con reducción de filtrado, una ecografía es una prueba muy sencilla y corta de tiempo, no es un Doppler que requiere media hora. Y hay que descartar, sobre todo, que yo que hago la no presencial, la mayoría de las consultas de insuficiencia renal leve están asociadas a depresión, vómitos antiinflamatorios, exceso de control de la presión arterial. Un paciente de 90 años no puede estar con 130-80 de sistólico, 130-60, tiene que estar con presiones más elevadas y evitar pues eso, hipercalemia y nefrotoxicidad. ¿Cuáles son las evidencias, en la siguiente parte de mi charla, de la nefroprotección en enfermedad renal diabética? Mira, pues yo veo un paciente especialmente con enfermedad renal diabética, como no diabética, control de los factores de riesgo de progresión que hemos hablado, tratamiento de las comorbilidades, bloqueo del sistema renina-angiotensina y ahí común con enfermedad renal crónica diabética y no diabética y SGLT2. Es la primera gran evidencia que tenemos y es lo que vamos a mostrar ahora porque reducen la albuminuria y la progresión renal. Los agonistas del receptor del GLP-1 que han demostrado reducir albuminuria y están en marcha ensayos que probablemente nos demuestren la reducción de la progresión renal, aunque en pool análisis parece que quiere demostrarlo. Y voy a decir luego una diapositiva 2 de Finerenona, que es un estudio que acaba de salir recientemente en New England, pero no está comercializado, pero supone una herramienta más en la diabetes. Bueno, empecemos con evidencias, sobre todo en fases iniciales. De los cuatro estudios, ensayos clínicos pivotales de los ISGLT2, DECLARE pues está EMPA-REG con empagliflozina, DECLARE con dapagliflozina, CANVAS con canagliflozina y luego CREDENCE en insuficiencia renal más avanzada y está el Levertis con ertugliflozina. Bueno, pues DECLARE incluyó pacientes mayoritariamente, un 70-69% en población primaria y es el que mayor número de pacientes incluyó, 17.000, y son los que ven ustedes en primaria. Pero a pesar de esto, consiguió el endpoint primario cardiovascular, pero también consiguió el endpoint secundario, a pesar de ser renal, a pesar de ser pacientes que teóricamente no les tocaba progresar renal. Por lo tanto, esto es un gran hallazgo en estos pacientes. En todos los ensayos, EMPA-REG los voy a escanear, beneficio en todas las variables renales con empagliflozina, el DECLARE, tanto un endpoint renal compuesto secundario con un preespecificado beneficio renal en pacientes con muy buena función renal preservada, es decir, el que un paciente no tenga albuminuria, ¿por qué no se puede poner un ISGLT2 si el estudio DECLARE es la evidencia más importante que tenemos que lo ha demostrado? El estudio CREDENCE en pacientes con enfermedad renal muy avanzada, con alta tasa de progresión y elevado grado de proteinuria en todas las variables renales, fue beneficioso, que se tuvo que detener prematuramente. Y bueno, ¿cómo actúan estos fármacos en la albuminuria? Ustedes tienen este paciente que he visto en la consulta con 80, 90, 100 de albuminuria, que no tiene criterio para remitir a nefrología, pero bueno, mire, estudio CANVAS, canagliflozina, estudio EMPA-REG, CREDENCE ha demostrado que normo en micro y en macro existe beneficio respecto a placebo. Cada uno tiene su color, pero aquí ponemos en EMPA-REG en proteinuria,
desciende y no progresa, así como va progresando en el placebo, en normo y en micro. Lo mismo ha ocurrido en dapagliflozina, porque además estamos experimentando un fenómeno muy interesante. Yo me conformaría que el año que viene Somane y ustedes me invitaran a hablar de esto y entonces que no hubiera cumplido años, que tuviera los mismos años y al otro año igual. Pero eso no es así. Bueno, sería fantástico. Pero ¿qué ocurre si dentro de un año que ustedes me invitan tengo uno menos de los que tengo ahora? Bueno, eso sería ya la leche. Pues esto es lo que está ocurriendo. Esto es la leche. El estudio de Claire ha demostrado que la administración de un ISGLT2, en este caso de la paragliflozina, consigue reversión de las lesiones de microalbuminuria a normoalbuminuria. O de macro a micro. No me voy a extender y podemos hablar en las preguntas de este aspecto, por qué ocurre, ¿no? Este estudio de Claire incluyó gente, pacientes, miren, estaban, la mayoría estaban, solo el 7% tenía filtrado por debajo de 60, situación muy preservada, y solo el 7% tenía proteinuria. Los demás estaban con 24% de albuminuria y realmente el 70% no tenían ni siquiera albuminuria. Son enfermos con situación sin prácticamente marcadores renales. Y esto, que es, bueno, acaba de publicarse la doctora Mosenson, acaba de publicar en Lancet, vieron que de Claire, mire, el 65% no tenían ni un solo marcador. Es decir, tenían filtrado normal y no tenían albuminuria. ¿Y qué observaron? Que aquellos pacientes en verde que no tenían marcadores tenían menor endpoints cardiovasculares y menos MACES. Es decir, que si el paciente ya tiene albuminuria y enfermedad renal crónica, ya fuera tanto en el placebo o en el grupo tratado, esto iba a progresar. Obviamente, en el grupo tratado con el SGT2, mayor beneficio. Moraleja, necesidad de un abordaje precoz para tratar a los pacientes en las fases iniciales, a ver si los médicos de familia consiguen que los nefrólogos nos aburramos dentro de 20 años de no tener faena en nefropatía diabética, porque en este momento vamos absolutamente desbordados, ¿no? Y de la misma manera, si actuamos en las fases precoces, aquí cuando tienen albuminuria indetectable, el riesgo de progresión renal, como muestra esta diapositiva, es mínimo. Si nos esperamos a filtrados por debajo de 60, como se muestra en la derecha, pues resulta que la tasa de eventos es tremenda, el 25% de eventos en 4 años. Eso es terrible. Bueno, ¿qué ocurre? Otra pregunta, ¿qué con filtrados bajos? Bueno, pues si los ISGLT2 son fármacos que reducen la progresión renal y de paso controlan la glucemia en mayor o menor grado. Pues bueno, en este estudio de los 4.000 y pico pacientes del Credence se dividieron en filtrado 60-90, 45-60 y menos de 45. ¿Y qué es lo que se observó? Mire, si usted tiene un paciente con 35-40 de filtrado y le da un ISGLT2, en este caso canagliflozina, no le bajará mucho la glicada, le bajará 0,24 o 0,15 si tiene 32 de filtrado. Pero sí que vamos a obtener una reducción en la presión arterial de 4 milímetros de mercurio, vamos a obtener una reducción en el peso, igual casi 1 kilo, y vamos a tener una reducción del 33% de la albuminuria. Es decir, reducción de la albuminuria independientemente del grado de glicada. Por eso están indicados en algunas fichas técnicas en progresión renal. Y estos efectos también consiguen disminución de los endpoints renales, tanto en duplicación de creatinina sérica, inicio de diálisis y en todos los grados de enfermedad renal. Es decir, todos los ensayos, incluso diabéticos y no diabéticos, no de DAPA-CKD, ha conseguido buenos resultados o outcome con ISGLT2. Y más aún, cuando los comparamos, ¿qué mejora más? ¿Los MACE, insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular o endpoints renales? Pues mire, los endpoints renales son los más beneficiados de los ISGLT2, tal es así que en un metaanálisis reciente, ya esto es lo más de lo más, estudio observacional, ensayo clínico, y cuando tienes varios ensayos clínicos, que en este momento, fíjese, tenemos casi 40.000 pacientes, que en nefrología eso no lo hemos visto ni creo que lo veamos en muchos años, tenemos el mayor grado de evidencias. Hemos estado sin evidencias y ahora tenemos evidencias y vamos a poner problemas. Pues yo creo que no, señores. Tenemos evidencia grado A y los nefrólogos estamos obligados a transmitir estas ideas, y los médicos que tengan ética no pueden evitar la necesidad de administrar fármacos que produzcan beneficio cardiovascular y renal. Les quiero dar alguna pincelada de los pacientes no diabéticos, el DAPA-CKD, en el que tuve la suerte de ser el national leader del país, y incluimos bastantes enfermos en nuestro estudio, y España fue uno de los países del mundo que más pacientes incluyó, el 6% del mundo.
Y bueno, el endpoint era pacientes con proteinuria y más de 300 y diversos grados de reducción de filtrado, diabéticos y no diabéticos, y el endpoint renal primario fue, pues fíjese, una P increíble, y el estudio se tuvo que parar prematuramente. No voy a hacer más subestudios por cuestión de tiempo, pero tenemos datos en pacientes con IgA, nefropatía IgA, que ha conseguido una reducción significativa también muy importante, incluyendo incluso más pacientes que ninguno de los estudios de IgA hasta ahora conocidos. Es decir, estamos realmente en una gran evidencia. Y esto, pues estos datos, pues mire, en todas las variables ocurrieron muy lejos del 1, excepto la muerte cardiovascular, quizá porque el estudio se paró prematuramente y se quedó la P en 0,05. El comité de seguimiento dijo que era por un beneficio abrumador, tuvo que parar el estudio. Otra pincelada del estudio de APA-CKD que lo presentamos hace una semana, esto fue el día 19 de abril, en el Congreso Mundial de Nefrología, y mostraron los datos, claro, un subanálisis de unos pocos pacientes, 400 pacientes, que tenían filtrado por debajo de 30. Realmente, claro, eso no tiene muestra estadística suficiente, pero bueno, hemos mandado el artículo a una revista, está ahora en revisión, y sí que es verdad que había una tendencia, no había una diferencia significativa porque atravesó el 1, pero fíjense ustedes cómo el placebo tenía una mayor tendencia a la progresión en estos pacientes, en esos casi 500 pacientes o 500, casi 600 pacientes con filtrados por debajo de 30. Aquí estaba la muestra, perdón, cuando se comparaba con pacientes con estadio 2 y 3, y aquí se quedaba siempre la muestra un poco por los pelos, pero es una cuestión de N. Cuando analizamos el declinaje o el decline o el slope del filtrado glomerular, sí que vemos en estos pacientes con filtrado por debajo de 30 que claramente hay una disminución en la progresión en azul de los pacientes que tienen el tratamiento con dapagliflozina versus el placebo. Obviamente es una muestra underpowered que está no tienen el poder estadístico suficiente para demostrar, pero esto nos indica que se deberá hacer un estudio para confirmar, demostrarlo, y que esto además en el estudio Credence, en su análisis, también se ha demostrado. Es decir, pacientes con filtrado reducido se pueden beneficiar de SGLT2. Vale, esto lo que dice como conclusión de este estudio, que en este análisis preespecificado, dapagliflozina reduce de forma segura los eventos renales y cardiovasculares y atenúa la progresión renal en estos pacientes con diabetes tipo 2 estadio 4. ¿Cuáles son los mecanismos de beneficio? Bueno, hay que resumirlos mucho porque no podemos estar aquí en un minuto, hay que resumirlos. En primer lugar, hay un mecanismo de beneficio hemodinámico con disminución de la hiperfiltración glomerular. Este beneficio hemodinámico hace que al principio haya este dip o esta caída de la filtrado glomerular, y además hay un beneficio glucotóxico, porque hemos sido siempre muy glomerulocéntricos, y entonces en estos pacientes, cuando se administraba el diabético que reabsorbía mucha glucosa, en las células tubulares se producía inflamación, hipertrofia tubular, aumento del consumo de oxígeno y secreta moléculas inflamatorias como la KIN-1. En cambio, cuando damos un fármaco un ISGLT2, este ambiente en esta parte izquierda de la célula hay menos toxicidad o glucotoxicidad, y hace que disminuyan estos marcadores inflamatorios y de fibrosis. Es decir, estos son mecanismos en general, para resumir. Mejoría de control glucémico por bajada de peso, presión arterial, incluso baja el ácido úrico y mejora la resistencia a la insulina, pero hay unos mecanismos, no demostrados en ensayos clínicos porque se requiere estudios específicos, pero sí que están demostrados en ensayos experimentales, como disminuye la inflamación, fibrosis, utilizan los cuerpos cetónicos como una fuente alternativa de energía, mejorando el consumo de ATP y de oxígeno, y además este mecanismo glomerular de bajada de hiperfiltración mejora la presión dentro del glomérulo. Es decir, estos mecanismos, como hemos visto aquí, son comunes con la patología incluso cardíaca, y por eso tienen beneficio también cardíaco. Hay una reducción de esta presión intraglomerular, una menor activación del sistema nervioso simpático, menor fibrosis, e incluso se disminuye el consumo de oxígeno a nivel del riñón, porque el riñón consume muchísimo oxígeno. El 6% del consumo de ATP, energía que se necesita en el día, lo consume el riñón, y eso es equivalente a
la energía necesaria en ATP para movilizar el diafragma a lo largo del día. No infraestimen el riñón. Y por esto, un riñón tiene mucha mitocondria, que la mitocondria es una fábrica de energía. Este proceso de reabsorción de sodio, que consume el 6% del ATP del día, requiere mucha energía y encima si va con glucosa, pues mucho más terrible, ¿no? Cuando utilizamos un ISGLT2, disminuyen este consumo de oxígeno y, como les he comentado, son mecanismos comunes a nivel cardíaco y por eso existe un beneficio cardiorrenal de los ISGLT2. Esta es la ficha técnica que luego podemos discutir en las preguntas, porque, por desgracia, solamente una canagliflozina nos permite mantener el fármaco con filtrado reducido e incluso iniciar de 30 a 44 si el paciente tiene proteinuria más de 300 y luego mantenerlo. Por desgracia, pues no podemos iniciar según ficha técnica, pero los nefrólogos y los médicos tenemos que valorar el beneficio de los pacientes y a lo mejor no podemos esperar y quedarnos cruzados a que vengan las fichas técnicas. Para acabar, quiero comentar si son nefroprotectores los agonistas receptores de GLP-1. Bueno, ustedes conocen todos estos grandes beneficios de los GLP-1, es decir, especialmente el liraglutide, semaglutide, albiglutide y dulaglutida. Y cuando analizamos los estudios renales, todos placebos en color calabaza y en azul el fármaco, siempre tienen menos eventos renales. Sí que es verdad que cuando analizamos dos de los principales estudios, LEADER y SUSTAIN, con semaglutida y liraglutida, hay beneficio en la reducción de albuminuria, proteinuria, pero no hay beneficio en la progresión renal. Es verdad que son grupos de pacientes que no son pacientes renales per se y se necesita un estudio específico para poder demostrar esto. Liraglutide demostró una reducción en la albuminuria y nefropatía. Y cuando se analizaron, dice, eso es un estudio reciente del Congreso Europeo de Nefrología de hace 2 años, de 2019, y dice, bueno, pues vamos a coger todos los pacientes, estos miles de pacientes, y sí que se vio que había un beneficio en la progresión renal, tanto de semaglutide como liraglutide, cuando se agrupaban juntos. Y un aspecto interesante es, a ver, ¿cuánto hace bajada la presión arterial o la glicada o el peso sobre el beneficio de la progresión renal? Pues esto es lo que se ha analizado en un modelo que luego podemos comentar, de Mediation Model, en el que el 25-26% del beneficio renal es por la glicada, el 22 o al 9% es por la presión arterial reducida y el 0 al 9% es por el peso. Es decir, que todavía nos queda un 60-70% por mecanismos directos sobre el riñón. ¿Y cuáles son estos mecanismos directos? Pues los GLP-1, además de reducir la presión arterial, el peso corporal y mejorar la glucemia, pues reducen el sistema de angiotensina, aumentan la natriuresis, restablecen el feedback túbulo-glomerular, por lo que favorecen un mecanismo hemodinámico cuando hay hiperfiltración, no siempre, y hay unos efectos directos antiinflamatorios, antioxidante, mejora del estrés oxidativo y protección de células endoteliales, que es lo que puede conseguir este beneficio renal. No está demostrado, repito, estos aspectos en ensayos clínicos, pero sí en animales de experimentación. Y estas son un poco las indicaciones que tenemos de los GLP-1, que tienen la ventaja, especialmente dulaglutide, liraglutide y semaglutida, porque albiglutida no está comercializado en España, de que pueden utilizarse hasta filtrados muy reducidos. Definitivamente necesitamos un ensayo, y este ensayo es el FLOW, que estamos en marcha. Nosotros también participamos, en el que se compara semaglutide versus placebo en un perfil de pacientes como Credence, proteinuria de más de 300 con cierto grado de filtrado glomerular de 50 a 75 o reducidos los filtrados con pacientes con menos proteinuria. Un pequeño apunte sobre un estudio que acaba de aparecer en diabéticos. Finerenona es un antagonista del receptor mineralocorticoide, estudio que apareció en New England, en diabéticos óptimamente tratados. Pues se ha conseguido una reducción en la progresión renal y en el endpoint cardiovascular. No está comercializado los fármacos, pero tenemos algo añadido más en los eventos cardiovasculares y renales, sobre todo los renales, como pueden ver aquí en la gráfica, y con una reducción de la albuminuria en pacientes óptimamente tratados con bloqueo del sistema renina-angiotensina y con glicada de 7,7, aunque solo un 5% llevaban GLP-1 o SGLT2, que es una pregunta que da por responder, pero tenemos una herramienta más, ¿no?, en esta situación, con una muy baja tasa de hipercalemia, porque es un antagonista del receptor mineralocorticoide mucho más selectivo que pleranona. ¿Qué dicen las guías?
Bueno, lo resumimos que en la enfermedad renal diabética, metformina e ISGLT2 de entrada en combinación, paciente que tenga albuminuria o filtrado por debajo de 60 diabético, y si no se controla hay que añadir otro fármaco y se prefiere un GLP-1. Acabo diciendo, bueno, pues necesitamos reducir el riesgo residual en la diabetes tipo 2, lo redujimos un 28% con bloqueo del sistema renina-angiotensina, lo hemos reducido otro 24-40 más con ISGLT2 y quizá finerenona y agonista receptor de GLP-1 con el estudio FLOW puedan ayudarnos a ello. Pero mire, esta es la realidad. El doctor Manel Mata, de Barcelona, muestra que estos son, a la izquierda, los antidiabéticos que se dan en enfermedad renal crónica avanzada. 1% de GLP-1 en España, 1% de SGLT2. Pacientes que reciben con IMC más de 35 estos fármacos, pues 5% de GLP-1, 5% de SGLT2. Esto es la realidad. Por lo tanto, tenemos unos retos para todos, para vosotros, para ustedes, para nosotros, para la implementación de SGLT2 y fármacos que hayan conseguido un beneficio cardiovascular. Hay una serie de evidencias apabullantes, sobre todo para SGLT2, y hay unas barreras. Quizá el coste, pues los ISGLT2 cuestan lo mismo que un inhibidor de PP4, quizá los GLP-1 cuestan más, quizá la inercia, yo creo que es más inercia, y fundamentalmente el desconocimiento, y para eso estamos aquí, y Somane está con todos nosotros y todos vosotros para intentar comunicar las evidencias que hay. Por lo tanto, ¿qué hacemos ante las nuevas evidencias? Pues mire, transmitir los nefrólogos de atención primaria y otras especialidades la importancia de un abordaje precoz, prevención de la enfermedad renal crónica, actuar sobre los factores de riesgo, que haya continua comunicación, ya sea virtual o la que sea, y que en diabetes mellitus utilizar fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular y renal. Tenemos que estar preparados para este reto. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo Muchas he hecho un gracias. resumen de 5 años en 25-30 minutos. Y no sé si lo Ha sido perfecto, José Luis. Muchas gracias por la capacidad de síntesis que has tenido, por la claridad de la exposición y, bueno, pues por ajustarte al tiempo que también nos permite, pues por lo menos casi media hora de preguntas. Como os comentaba María Teresa, tenéis en la pantalla del webinar un apartado para hacer preguntas que nos llegarán e iremos comentando, porque yo creo que bueno, la presentación ha planteado muchas, no tanto dudas como posibilidades terapéuticas y posibilidades de actuación, ¿no? Así que yo creo que podemos ir comenzando con la discusión. Hay una pregunta en el que mandáis de la audiencia, la manda Yolanda y comenta: buenas tardes. Un paciente de 58 años, sin factores de riesgo coronario, con un filtrado glomerular de 44 tras nefrectomía por cáncer de células claras, estadio 1. En la actualidad monorreno y tras 6 meses de cirugía. ¿Es de esperar buena evolución sin modificación del filtrado o hay algo más que hacer aparte de evitar nefrotóxicos? Muchas gracias. Gracias. Excelente pregunta. Es una enhorabuena a la doctora. Me gusta esa doctora que estuviera en mi departamento. Es un aspecto crucial. A ver, sí que es verdad que este paciente se ha visto abocado a una insuficiencia renal por un mecanismo diferente a la diabetes o la hipertensión, que es de pronto quitarle un riñón. Si este paciente previamente es diabético, ha dicho, de 58 años, ¿no? No es diabético. No es diabético. No tiene ningún otro factor. Mejor todavía. Este paciente no es diabético y con 58 años la posibilidad de progresar, y si no tiene albuminuria, es muy baja. Este paciente, lo primero que hay que hacer es sentarse con él y decirle a la doctora, yo le digo, mira, dedíquele un día 10 minutos, el día que sea, pero 10 minutos. Y se siente y transmítele lo importante que es cuando uno le queda un riñón solo, y le explique, mire, esto es como si usted va con un coche en primera a 80. Si se va Fernando, desde Móstoles al Hospital del Sureste en primera a 80 en un coche, lo revienta. Pues si usted va en primera a 80, lo revienta. ¿Qué tiene que hacer? Dejar su riñón que le queda al ralentí. En tercera a 80. ¿Y qué tiene que hacer para eso? Control adecuado de la presión arterial y sobre todo el sobrepeso. A este paciente hay que entrenarle a decirle que el sobrepeso es la bicha para él, es lo peor. Y que la presión arterial se puede favorecer evitando la dieta
con exceso de sal, y que cuando si tiene hipertensión hay que administrar bloqueadores del sistema renina-angiotensina, porque lo primero que va a ocurrir en ese riñón remanente, que los nefrólogos conocemos, es la hiperfiltración. ¿Y cómo se lucha contra esa hiperfiltración? Evitando la obesidad, dando bloqueadores del sistema renina-angiotensina y maximizando el bloqueo de la renina-angiotensina. Es decir, diuréticos, si no acaba de controlar bien o aparece la albuminuria, hay que dar diuréticos para potenciar el efecto bloqueador del sistema renina-angiotensina. Y si ese paciente no tiene albuminuria y la presión está bien y no está obeso, dígale que a los 100 años nos veremos con el 45 de filtrado y nos tomaremos un café. Otro tema es que sea un paciente que tenga proteinuria, diabético, y entonces ahí sí que hay que hacer nada. En este caso yo me quedo muy tranquilo y no le haría nada. Hay que monitorizarlo porque es un paciente muy joven con una elevada expectativa de vida, y simplemente el filtrado al principio bajará un poquito, hará cierta hipertrofia compensadora, pero que tenga en cuenta que siempre habrá cierto grado de hiperfiltración en ese riñón, y que cuando tenga niveles de presión arterial un poquito por encima, que enseguida lo trate, y cuando aparezca albuminuria, pues ya todavía que sea más intenso. Y a lo mejor, si el paciente se desarrolla albuminuria dentro de 4 años, tiene indicación en ficha técnica un ISGLT2, a lo mejor. Perfecto. Yo te voy a plantear otra pregunta, José Luis, que yo creo que además es de gran interés para los médicos de familia. Y como estamos hablando mucho del papel de la prevención, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante, ¿no? Nosotros es la labor que tenemos, ¿no? Fundamentalmente detectar esa enfermedad renal oculta, y esta pregunta yo creo que va muy de acuerdo con esto, ¿no? Serían pacientes diabéticos en los cuales todavía no tenemos datos de enfermedad renal crónica. No hay albuminuria. No hay albuminuria con un filtrado correcto, normal. La pregunta sería, en estos pacientes, además de controlar los factores de riesgo cardiovascular, ¿podemos hacer algo más? Es decir, con lo que has estado presentando en los estudios, yo creo que va por ahí la pregunta, ¿podemos actuar antes de tener afectación renal? Es una muy buena pregunta también. Esa doctora también la quiero yo en mi departamento. Entonces, mira, es una pregunta excelente. El estudio, hasta ahora, los nefrólogos no nos creíamos. Decir, un paciente que no tiene albuminuria dice, ese no me preocupa. Independientemente que haya seguro que hay una serie de condicionantes genéticos, porque vemos el paciente gordo, desastre de la vida, hermano de Torrente, el brazo armado de la ley de Santiago Segura, y que ese hace un desastre y no progresa, ni presenta albuminuria, y con una metformina está con 5,5 de glicada. Y otro, el pobre, que se controla mucho y tal, y tiene progresión. Hay factores genéticos, pero aparte de eso, en estos pacientes, antes decimos, ese paciente no pasa nada y no vamos a hacer nada. Claro, aparece el estudio de Claire y pacientes que el 69% no tenían albuminuria, y resulta que progresan. Y yo puedo hacer algo más por ello. Entonces nosotros en nuestro departamento, lo digo, es que antes de colgar aquí, he hablado con uno de mis compañeros que estamos acabando de pulir un paper, nos hicimos una pregunta. ¿El paciente que no tiene albuminuria tiene lesión renal? Una buena pregunta, ¿no? Claro, no vamos a biopsiar un paciente para ver si tiene biopsia renal. Entonces, en mi hospital, que es un hospital clínico que tiene el Instituto Anatómico Forense, fuimos a las autopsias y seleccionamos 24 necropsias de pacientes diabéticos y 4 controles. De las 24 habían la mitad sin albuminuria en sus controles previos y la otra mitad, porque lo tenemos todo informatizado como vosotros, ¿no? Y entonces observamos, lo presentamos a la SEN el año pasado y nos dieron el premio a la mejor e-póster. Todos los pacientes que no tenían albuminuria ya tenían muchísimas lesiones renales histológicas. Los que la tenían ya era demasiado. Entonces, claro, si ahora yo lo transmito, y de hecho estamos haciendo un tema de investigación en ese sentido, si vemos, y yo les comento que un paciente que no tiene albuminuria ya tiene las lesiones renales, habrán visto un dibujito que les he puesto ahí, que hay glucotoxicidad, y eso ya es lesiones iniciales. Entonces, en estos pacientes, quizá la utilización de un SGLT2 en base a una evidencia que es el estudio de Claire, en una persona relativamente joven, puede mejorarnos el futuro. Por lo tanto, en un paciente en fases iniciales que no tiene albuminuria todavía, pudiera intentarse. Sí que es verdad que, bueno, si el paciente no tiene riesgo vascular y no fuma, no es hipertenso, pues uno puede ser ciertamente reacio. Pero yo haría caso. A ver, ¿usted cuánto tiempo lleva de diabetes? Llevo 6 meses. Bueno, yo me estaría quieto, le pondría metformina. Si resulta que el paciente lleva 5, 6, 7 años de diabetes y no ha tenido la glicada por debajo de 6 o 6 y pico,
pues a lo mejor sí que le pondría un ISGLT2. Es decir, historia de diabetes familiar y el paciente que lleve muchos años de diabetes, yo le pondría un ISGLT2 porque hemos visto en DECLARE que esto va a progresar y en nuestro estudio de necropsias de fallecidos sin albuminuria ya tienen lesiones histológicas. Si el paciente es cero riesgo vascular, diabetes de 3 meses de evolución, no fuma, no es hipertenso, pues bueno, vamos a darle metformina. Pero en el otro caso sí que yo actuaría con fármacos que van a mejorar su pronóstico. José Luis, el usar marcadores más precoces que la microalbuminuria para detectar la nefropatía diabética, pues hay varios estudios en marcha, pero todos a nivel muy experimental y no tienen aplicación en la clínica. Pero una de las cosas que siempre hemos dicho es que la fase más inicial de la diabetes lo que hay es un aumento del filtrado glomerular. Entonces, ir a detectar esos pacientes que aunque no hayan desarrollado microalbuminuria, tienen filtrados glomerulares altos como candidatos a pacientes que van a progresar más que el paciente con filtrado glomerular normal y sin microalbuminuria. Tremenda pregunta. Esa es nada que es de un nefrólogo. Entonces, claro, pero no es tan fácil, Fernando. Tú tienes un paciente que es un diabético y tiene 120 de filtrado y no hay la más mínima duda. A ese paciente hay que ponerle un ISGLT2 porque los estudios de Dr. David Cherney con empagliflozina, dapagliflozina han demostrado que bajan la hiperfiltración y ahí estamos actuando aparte de hacerle perder peso. Pero claro, ¿cómo diagnosticamos la hiperfiltración? Eso no es nada fácil, porque si yo tengo un paciente, solo se puede diagnosticar con isótopos radioactivos. El 30-40% de los pacientes diabéticos tienen hiperfiltración. Pero si yo tengo un paciente que tiene 80 de filtrado, yo no sé si tiene 80 porque tiene 80 o tiene 60 que está hiperfiltrando. Entonces, esto, el grupo del doctor Remucci y Rugenenti de Bérgamo, en un estudio que era el de MAN, un estudio de un fármaco antihipertensivo, hizo isótopos radioactivos y vio que 20-40% de los pacientes tenían hiperfiltración demostrada por isótopos radioactivos, pero no todos los pacientes. Si hacemos orina de 24 horas, quizá podemos detectar un filtrado elevado en los que tienen función renal normal. Pero si el paciente tiene 35 de filtrado, seguro que tiene hiperfiltración porque se ha cargado el nefrona. Y resulta que el paciente me sale 45. ¿Tiene hiperfiltración o no? Entonces, es decir, no podemos detectar hiperfiltración por las fórmulas normales que tenemos, ni siquiera por orina 24 horas, a no ser de que claramente salga por encima del 100. Paciente que tiene por encima de 100 de filtrado, ese paciente ISGLT2, perder peso, bloqueo del sistema de renina-angiotensina. Pero en los demás casos no podemos detectarlo, por desgracia, con marcadores normales, ni siquiera otros biomarcadores, que es que hay en Madrid, Jiménez Díaz, Alberto Ortiz, Bea Fernández están haciendo búsquedas de biomarcadores, pero por desgracia no tenemos biomarcadores. Hay un estudio muy interesante de unos de Tailandia, que bueno, tuve la suerte de conocerlos, que es un ensayo clínico de dapagliflozina versus placebo y veía que en los pacientes con dapagliflozina el KIM-1, esa molécula de inflamación tubular proximal, disminuía. Es decir, que ISGLT2 disminuye la inflamación local en ensayo clínico en humanos, diabetes tipo 2, por lo tanto, además de estos biomarcadores pueden ser de interés, pero se hacen a nivel experimental, no forman parte de la rutina diaria. No, yo te iba más a ese paciente con 120, 130 de filtrado, que muchas veces yo creo que en relación con los consensos, a lo mejor hemos transmitido a atención primaria que la importancia del filtrado glomerular es a la baja, ¿no? Es decir, que incluso que hasta 30 no te tienes que preocupar del filtrado glomerular, ¿no? Entonces yo creo que eso es un error y sobre todo no hemos transmitido la importancia en el diabético del filtrado glomerular alto, ¿no? No sé qué te parece a ti, María Teresa. Sí, pues la verdad es que yo también me planteaba una pregunta un poco relacionada con esto. El aspecto un poco de si desde atención primaria tenéis un poco la sensación, José Luis, o también si quieres tú comentar, Fernando, en la derivación que hacemos a nefrología. Es decir, a veces yo tengo la sensación de que igual estoy derivando mucho paciente muy mayor con filtrados, que igual me da pánico el ver que el filtrado por debajo de 30. Y sin embargo, esa población joven, que además tenemos el problema de que viene muy poco a la consulta de atención primaria porque trabajan, etcétera, que quizá le hacemos también peor seguimiento, con menos controles, que igual se nos escapa mucho, hay pacientes con filtrados igual. Sí.
Es una pregunta muy importante esa, sí. Bajos, pero que igual no nos asustan tanto, pero que tendríamos que tenerlo en cuenta. Pues no sé, Claro. ¿no? Igual con 55 años un filtrado de 58 Sí. es más valorable a veces que uno de, ¿no? de 30 y mayor de 80. No Sí, sé, en ¿qué efecto, pensáis de esto? así es. Esto en el documento de consenso matiza que en menores de 70 años el remisión es 45, pero sí que es verdad, un paciente de 55 años que tenga 48 de filtrado, 48 no está ni siquiera en las guías indicado. Pero este paciente hay mucho más trabajo que hacer que en otros. Por ejemplo, en los documentos de consenso que se está actualizando, y ya insistía en el primero, decíamos que filtrado por debajo de 30, pero un paciente de más de un octogenario o nonagenario que tiene 20 de filtrado y que tiene 20 de filtrado sin progresar en los últimos 3 o 4 años y no tiene proteinuria, este paciente no va a progresar y no es necesario remitir. Por lo tanto, únicamente hay que controlar los factores de riesgo cardiovascular y evitar la iatrogenia, fundamental, porque este paciente de 90 años se morirá de otra cosa, pero no va a acabar en diálisis. Por eso, yo creo que me parece una puntualización muy importante lo que acabas de comentar, que en el paciente anciano, porque claro, es que ahora 90 años, a mí me llegó anteayer un paciente de 101 años con 2,9 de creatinina. ¿Qué hago con él? Y yo digo, lo devuelvo. Pues no, pues vamos a echar un vistacillo. Si el hombre puede venir, que venga y tal, y insistir en la iatrogenia. Me parece muy bien. Pacientes con menos de 30 filtrados no hay que remitir todos, no hay que remitirlos, hay que remitir a aquellos que progresan. Y por eso los ordenadores te dan el filtrado. Dice, ostras, está muy estable. Oye, va bajando mucho, está haciendo progresión más de 5 mililitros minuto año. Ese hay que remitir. El que no progresa no hay que remitir y simplemente controlar lo que hacéis todo muy bien hecho y evitar la iatrogenia. Esos que progresan son los que igual tendríamos que estar más encima de hacer Sí. controles, no anualmente, sino que cada 6 Cada 6 meses, igual meses esos o son tal. menos, ¿no? Porque esos pacientes pueden desarrollar anemia, hiperparatiroidismo secundario y a lo mejor hay que verlos, pero o aunque sea se nos derivan una vez y nosotros decimos, bueno, este paciente no tiene anemia, no tiene, la PTH está en su sitio y tal, y el pronóstico es estable, contrólalo tú. Y si vemos que baja mucho cualquier problema, pues haces tú 2 o 3 controles y yo otro. A mí me llegó ayer un paciente a la consulta, el lunes a la consulta, y entonces fue curioso porque un paciente que un compañero lo devolvió con un informe en el 2008, anciano, mayor, y ahora ha vuelto porque sí se ha deteriorado, pero hemos estado 15 años evitando controles y se ha hecho un control cada año por su médico de cabecera y el paciente ha progresado un poquito, pero ha estado 14 años, ¿vale? Yo creo que es importante eso. Sí, yo creo que un poco lo que comentas, yo creo que más que las recomendaciones y los consensos de derivación, que pueden ser guías a las que te puedes adaptar un poquito o no, pero yo siempre lo que he dicho es que cuando al médico de atención primaria un paciente le plantea un problema, nos lo debe derivar. Lo debe derivar. Y probablemente lo que tenemos que hacer los nefrólogos es cambiar de actitud y no quedárnoslo para toda la vida. Pues los nefrólogos, paciente que entra por la consulta, paciente que nos quedamos de por vida, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar mucho la actitud de decir, pues mira, es verdad, este paciente no me lo has derivado porque te plantea estos problemas, en las condiciones en las que está y haciéndole esta serie de cosas, el paciente creo que va a ir bien, házelo y si en algún momento las cosas cambian, me lo vuelves a remitir. Que eso nunca lo hacemos. Siempre el paciente se va con una revisión cada 6, cada año, cada 3 meses, pero yo creo que tenemos que cambiar mucho esa actitud. Eso es clave porque ahora con COVID hemos observado un tremendo problema que los pacientes no han venido lo que deberían venir y se nos han desmadrado muchos. Yo he tenido, como no tengo espacio físico, que mis 3 consultas están ya ocupadas, entonces he puesto una consulta por la tarde para esto. Es decir, un paciente que se ve cada año es un paciente que se puede dar el alta. Si el nefrólogo dice, pues venga dentro de un año, ese paciente no tenemos que verlo. A ver, estamos con una tubulopatía en una persona joven y tal, una hipercalciuria, bueno, más o menos me lo puedo tragar. Pero un paciente anciano mayor con insuficiencia renal por nefroesclerosis o diabetes que no tenga mucha proteinuria cada año, ¿eso se da de alta? ¿Qué tienen? 2 de creatinina, 28 de filtrado, médico de primaria. Tenemos las herramientas, porque nosotros, como todos vosotros, tenemos el buzón de consultas cuando llegan todas las consultas y a lo mejor muchos compañeros ya me dicen, mire, te remito, este paciente que no es para que lo veas, es para hacer la consulta porque tengo esto, ¿qué hago? ¿Te parece bien? Y yo le respondo, pues nosotros tenemos un sistema que cuando llega todo. Y entonces, paciente con 4 de creatinina o proteinuria y tal, y lo cito. Y este nos llega una consulta muy puntual, pues mira, aquí súbele esto, bájale cual, cámbiale tal, y eso es una consulta que no es preciso mandar
para el paciente. Es una consulta no presencial que lo llevamos haciendo mucho tiempo y para estos pacientes ancianos y que muchos de ellos es un trastorno para los hijos y para el paciente venir al hospital, lo podemos solucionar así. Por eso es importante que estemos trabajando todos juntos. Hay otra pregunta, sí. Bueno, perdona, que no, que iba a comentar yo ahora que con esto de la pandemia que ha jugado un papel importante también, igual la e-consulta, ¿no? Entre atención primaria y especializada, ¿no? Sí, no, Fernando, que te he interrumpido. No, hay otra pregunta de otra Yolanda. Bueno, la primera Yolanda te daba las gracias y dice que era ella la paciente. Y hay otra Yolanda que pregunta. Lo he imaginado. Pregunta, dado los resultados de los estudios con ISGLT2 y con antagonistas receptores GLP1, ¿habría que pensar en algún mecanismo fisiopatológico común entre enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular? Bueno, sí que he puesto una diapositiva que da entre enfermedad renal crónica y enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca. Entonces, mecanismos comunes de cardíaca son disminución de consumo de oxígeno, sobre todo, y fuentes de energía alternativas, como se llama ahora a otras fuentes, pero de hidroxibutirato. Os lo he comentado, el 6% de la energía diaria nuestra de ATP se consume para reabsorber sodio. Es lo mismo, consumimos la misma energía para reabsorber sodio al día que para mover el diafragma. Entonces, todos los mecanismos, aparte de hiperfiltración, que actúen utilizando beta-hidroxibutirato y cetonas para aportar energía al riñón, o en este caso al corazón, son mecanismos comunes cardiorenales. Pero mecanismos comunes cardiovasculares tiene casi más comunes con GLP-1. Por eso, el paciente que tiene predominio de insuficiencia cardíaca debe ir con ese GLP-2, por evidencias y por mecanismos, y el paciente que tiene mucha enfermedad cardiovascular, a mí me gustan mucho más los agonistas de GLP-1, tal y como decimos en el documento de consenso de la Sociedad Española de Cardio y el grupo del GENDIAB, en el que, vamos, Fernando, cuando hemos tenido pacientes, yo estoy viendo en la consulta pacientes con glicada por debajo de 6. Eso en la vida lo había visto. Y eso es tan sencillo como la metformina que nos deja el filtrado y que lleve un GLP-1 y si lleva un GLP-2, perfecto. Y así es como lograremos mejorar el pronóstico de estos pacientes. Eso yo veo es el link. Hay un link de mecanismos de energía, de disminución de consumo de oxígeno y eso es tremendo porque si el riñón no tiene oxígeno, se produce nefropatía diabética. La hipoxia produce nefropatía diabética. Yo creo que además, y cambiando un poquito de tema, el momento actual del tratamiento del paciente diabético, sobre todo el paciente con nefropatía diabética, en los últimos 10, 15 años hemos ido cambiando, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo el nefrólogo pues, asistía un poco a la evolución de la enfermedad, pudiendo hacer muy poquitas cosas porque usaban metformina o usaban muy poquitas cosas y no tenías que insulinizar porque tenías pocos fármacos que se pudieran usar por vía oral. Eso primero cambió con IDPP4 y ahora con ISGLT2 y con antagonistas de receptores de GLP1, lo cual tenemos un panorama muy amplio. Pero además, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en una situación en la cual podemos intervenir de forma muy importante sobre la evolución de la nefropatía diabética y no podemos dejar que esto pase, ¿no? Yo creo que no podemos tardar tanto en transmitir a atención primaria la importancia del SGLT1 desde casi el principio de la nefropatía diabética, incluso del principio de la diabetes, para que no pase. Bueno, vivimos el nacimiento de los IECAS, las demostraciones de su beneficio en nefroprotección, los ARA2, que incluso demostraron algo que pasó un poco por alto y que eran capaces de revertir la microalbuminuria en el paciente con nefropatía diabética. Y yo creo que tardamos demasiado en que eso llegara a atención primaria, ¿no? Y no podemos permitirnos que tarde tanto tiempo en esta nefroprotección, ¿no? Yo creo que es importante, es un tema ético. Es decir, Fernando, tú lo sabes, lo has dicho, no teníamos evidencias. Tú y yo, cuando éramos residentes, recuérdalo, un paciente de más de 65 años no se dializaba. Un diabético de más de 65 años, dice, no, usted es diabético, más de 65 años no se dializa. Unos años antes, por ser diabético ya, aunque tuviera 50 años, lo mismo. Entonces, hemos experimentado unos años de ver sin hacer nada, ver pasar los pacientes y nos hemos quejado de falta de evidencia. Y ahora tenemos las tremendas evidencias a todos los niveles, entonces tenemos la obligación ética de poder
de utilizarlo nosotros y de transmitirlo, como hemos hecho en mi última diapositiva, a nuestros compañeros de atención primaria y a todos los que trabajan con diabetes, porque esto, si no, va a reventar. Esto de la diabetes va a reventar. Yo os juro, hoy mismo he citado como unos 7 pacientes con nefropatía diabética y proteinuria nuevos. Estaba citando de lo que me han llegado en 2 días, 7 nuevos. Y claro, el COVID nos está haciendo que todo lo que llega es correcto. Es decir, yo no puedo decir que no a un tío que tiene 30 de filtrado joven o que tiene 1 gramo de proteinuria por diabetes. Está llegando muchísimo porque el COVID ha hecho que la gente gane peso y tenga más proteinuria. O sea, que eso es terrible. Tenemos que utilizar las evidencias. Y vosotros, Maite, desde primaria, ¿cómo veis la posibilidad de prescribir SGLT2? Yo creo que no sé si siguen habiendo, pero hay una serie de limitaciones por edad, ¿no? Y por que no sé en qué evidencia están basadas, pero bueno, os penalizan algo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que la principal limitación muchas veces es el si quieres seguir un poco acorde lo que es la ficha técnica, ¿no? Que sabemos de alguna forma, además, que yo creo que esto es algo, como estamos diciendo últimamente, que es muy controvertido, porque con los resultados, como habéis comentado, los estudios y que ha provocado una transformación en lo que son los algoritmos y las recomendaciones de las guías, ¿no?, de práctica clínica, pues realmente eso aboga de alguna forma que te da un aval de alguna forma muchísimo superior, digamos, a lo que es una ficha técnica, ¿no? Yo creo que hasta ahora quizá el médico de atención primaria tenía ahí pues un poco el miedo que comentábamos al no tener estudios detrás que respaldasen todo esto, pero realmente esto y junto con las indicaciones de las guías, yo creo que está dando muchísima más confianza en la utilización. Y sobre todo algo fundamental, y es que los estudios, aunque aportan los beneficios que han dado, dan mucha información de la seguridad de los fármacos, ¿no? Y eso para nosotros los de atención primaria, digo, los médicos que actuamos ahí, es también como muy, muy importante. Yo creo que para todos, ¿no? El que los fármacos sean seguros y bueno, ver de alguna forma que muchas veces el no indicarlo por debajo de un filtrado no es por la seguridad del fármaco, sino realmente por el tema de la falta de eficacia en el control glucémico, ¿no? Pero ya hemos visto todos los beneficios que tiene a otros niveles. Por eso lanzaba yo esa pregunta de si desde el inicio un paciente, por el hecho de ser diabético y tener ese riesgo añadido de enfermedad renal crónica o de desarrollarla, si podía haberse muy beneficiado antes, o sea, precozmente, con una función adecuada y tal, ¿no? Porque realmente es lo único que tenemos, ¿no? Es decir, eso, bueno, y controlar todo lo que hay que controlar, claro. Hay un estudio de Claire ha sido crucial. El estudio de Claire, eso a mí en un principio me lo podía decir, yo me costaba creer, pero un estudio de 17.000 pacientes y que muestra esos datos y que luego se está confirmando en todos esos estudios, en su análisis del Canvas, su análisis de Emparreg, entonces claro, ya al final son evidencias. En un estudio de 4 o 5 años, en un paciente que el 70% tiene la función renal preservada. Mire, más evidencias no puedo tener. Yo estoy encantado de que tengamos estas herramientas, porque si no estaríamos, Fernando y yo, haciendo diálisis todos los días a un montón de pacientes y muriéndose en la mitad del mundo, porque no se puede llegar a toda la diálisis a los diabéticos. Es así. Luego, además, como también comentaba antes José Luis, no solo es la prevención de la nefropatía diabética, sino que el paciente diabético tiene un riesgo de enfermedad cardiovascular igual o mucho más alto que de enfermedad renal y SGLT2 le vas a prevenir el desarrollo de eventos cardiovasculares, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, vamos, yo creo que deben ser fármacos que desde el inicio casi de la diabetes, al nivel de la metformina o incluso casi antes de la metformina, ¿no? Que la metformina prácticamente, salvo control glucémico, no ha demostrado mucho más, ¿no? Yo quería haceros una pregunta también a nivel práctico. En los pacientes que iniciamos un tratamiento con inhibidores de SGLT2, que por ejemplo es un paciente con un perfil también de insuficiencia cardíaca, uso de diuréticos, que sabéis, bueno, los grandes beneficios, ¿no?, que han demostrado en este tipo de pacientes, en prevención de hospitalización. ¿Creéis, bueno, aunque ya sabemos perfectamente que esa disminución que puede haber del filtrado al inicio del uso es un mecanismo totalmente contrario, es decir, lo que es un mecanismo de protección, ¿no?, a nivel renal, pero ¿creéis de alguna forma que, bueno, aparte de ajustarle los diuréticos, estos pacientes sería interesante hacerle un control de filtrado al cabo de un tiempo de iniciar el tratamiento con inhibidores SGLT2 o creéis que no, que sobra? No es preciso. En este momento esto pasa como los IECA. Cuando en los años 80 empezaron los IECA, qué miedo, es terrible, no sé qué. Hoy, si una persona no tiene riesgo,
Maite, tú le das 5 miligramos de ramipril a un paciente por hipertensión, ¿le controlas el potasio y la función renal a los 15 días o los 7 días? No, ¿verdad? No. Pero si tienes un paciente que es hipertenso con insuficiencia renal en proteinuria, tiene 1,8 de creatinina y el potasio 4,8, mire, pues este paciente se lo voy a dar porque voy a dar beneficio, pero ahí sí que voy a controlar. Pues esto es lo mismo. En este momento hay un estudio muy bonito publicado en la revista nuestra de Nephrojation, en el que analiza el EMPA-REG y dice, vamos a ver, todos estos, ¿cuántos pacientes hacen el dip o la caída del filtrado? Y ve que en el grupo de empagliflozina o SGLT2, el 40 y pico por ciento, 40 casi no hacen descenso, solo un 10% hacen más del 10 y el 0 al 10% otro 15%, 20%. Es decir, que solo un 1% disminuye más del 30%. Cuando un paciente le doy un IECA, un ARA2, un SGLT2, lo que sea, y se deteriora más de un 30%, ese paciente a lo mejor hay que chequear que está pasado de diuréticos, que está hipotenso o tiene una estenosis de arteria renal. Y eso ocurre en un 1%. Entonces, en este análisis han dicho, el 30% de los pacientes del EMPA-REG aumentó el filtrado, descendió más del 10%, pero entre el 10 y el 30%. En estos pacientes, ¿quién fue? Que eran los que fundamentalmente tenían más dosis de diuréticos y más insuficiencia renal. Paciente que no tiene insuficiencia renal, que no esté pasadísimo de diuréticos, no hace falta controlar. Solo voy a controlar en este paciente que yo sé que le va a bajar 3, 4, 5 milímetros de mercurio la presión arterial. Y lo tengo con 11, 12 y voy a ajustarle, pues yo le quito la doxazosina, que eso no me sirve para nada, siendo que le voy a bajar la presión con un fármaco que va a ser beneficioso por otra parte. Entonces, en esos pacientes para evitar hipotensión sí que haría control, pero no hace falta hacer control porque solo el 1% hace un deterioro importante. Y eso es un deterioro fisiológico. Es una consulta muy frecuente de médicos de primaria y los tranquilizo. Sí que es verdad, si uno tiene duda, paciente muy anciano, con insuficiencia renal y mucha dosis de diurético, bueno, lo haces, te baja un poquito el filtrado, un 5, un 10, hasta un 15%, no pasa nada y continúo. Lo único, yo soy muy práctico. El paciente que se me hipotensa, ese sí que le hago un control, porque ahí le pasa. El que no se me hipotensa, no podemos ir haciendo creatinina, porque si dices, hay que dar este fármaco y pedir creatinina, tal, eso ya va a limitar. Imagínate que inventan un fármaco maravilloso para una enfermedad renal, para la obesidad. Entonces tú lo das y dices, pero tiene que hacer una determinación de molibdeno en líquido cefalorraquídeo los días 7 y 14 de la administración. Ese fármaco no va a tener futuro, porque no le va a hacer una punción lumbar para determinar molibdeno, por ejemplo. Entonces, no hay que hacer control porque la caída del filtrado glomerular es solo el 1% de los pacientes es mayor de 30 que puede incluso hipotensarse o deteriorarse más la función renal, y esos son los pacientes con insuficiencia renal avanzada y elevada dosis de diurético. Eso los nefrólogos, Fernando y yo, lo teníamos muy claro, pero aquí me ha gustado ese estudio que se ha publicado hace unos meses porque nuestras ideas fisiológicas de frikis nefrólogos que lo vemos todo en la mente y los cardiólogos dicen que ellos si no lo tocan y no lo ven no se lo creen, nosotros lo sabemos y no lo creemos, pero ahí es la evidencia. Bien. Muy bien. Yo un poco también a lo que comentabas, ¿no? Yo creo que hay que perderle el miedo también a esa pérdida inicial de filtrado glomerular, o incluso, yo no sé tu opinión, José Luis, pero con los IECAS y con los ARA2 se decía que esos pacientes que deterioraban un poco la función renal son los que de verdad van a tener beneficio con el fármaco, porque son los que están hiperfiltrando y a los que le quitas la hiperfiltración. Hay que perderle un poquito el miedo, ¿no? Y sí es verdad que los IECAS, bueno, pues tenías la posibilidad en ese paciente más severo, más grave, que comentaba José Luis, de que tuvieran estenosis de arteria renal y entonces tenías que tener un poquito más de cuidado con ellos. Pero en el caso de los SGLT2 no tiene ese problema, con lo cual no... Y son pacientes que ya han tenido, en todos los estudios, son pacientes que están con bloqueo del sistema renina-angiotensina, con lo cual es un efecto beneficioso añadido al bloqueo del sistema renina-angiotensina y en un grupo de pacientes probablemente que ya están más seleccionados, ¿no? Eso fundamentalmente nosotros en la unidad cardiorrenal sí que lo vemos, ¿no? Es decir, el médico de primaria también controla a estos pacientes, sobre todo los cardiorrenales que llevan mucha medicación, triple diurético. En estos pacientes hay que ir con cierto control, pero esos son los pacientes que hay que hacer un control de función renal, pero no me preocupa en absoluto, salvo que sea clínico. Es decir, yo tengo un paciente que
digo, este paciente no sé si le bajo la insulina o le pongo un GLP-1 porque no sé si tiene reserva insulínica. El paciente tiene un IMC de 35. Ese tío gordo no me hace falta hacer péptido C porque sé que tiene reserva insulínica. Un paciente que está chupado, que tiene un IMC de 20, ese sí que a lo mejor no tiene reserva insulínica. Entonces, lo mismo, si yo veo un tío gordo, no le voy a pedir un péptido C. Pues aquí lo mismo, si veo un paciente que no está deplecionado, que no tiene ningún problema, bien, el paciente que tiene 3 diuréticos, que lo ven el cardiólogo, que lo ve el nefrólogo y tal, ese paciente le añado el SGT2 y le explico la posibilidad y si no me quedo tranquilo, ahí sí que lo haría. Pero si no, no haría falta. Perfecto. ¿Algún comentario más, Maite? Vamos ya 10 minutos por encima del tiempo. Por mi parte, no, la verdad es que, bueno, he visto un poco alguna pregunta que ha llegado y bueno, creo que se ha abordado todo, ¿no? Creo que no queda ninguna pregunta, ¿no? No, yo no veo ninguna más. Pues nada, muchas gracias, José Luis, por la excelente presentación que nos has hecho, por lo bien que ha resumido todo y sobre todo por lo ameno que ha sido luego el turno de preguntas. Agradecer a María Teresa Marín, como moderadora, el haber también participado en esta sesión y a todos los que habéis estado presentes en alguna de las 3 sesiones que hemos hecho de apuntes clínicos en nefrología para médicos de atención primaria, y yo creo que se han tratado temas muy interesantes, ¿no? Agradecer también a Astra su colaboración en todas estas reuniones, ya que, bueno, sin ellos pues, probablemente diríamos bastante más apurados en hacer estas cosas y no podíamos dar tanta información. Y nada más, muchas gracias por todo y nos veremos pronto. Gracias. Espero que además nos veamos presencialmente. Ojalá sea así pronto, que estamos todos ya vacunados. Un abrazo y gracias, Maite, gracias, Fernando. Muchas gracias también a todos y por haberos conectado también. Gracias. Hasta luego.